llamo Alex Grigelmo, soy licenciado por esta facultad y también doctor. Dirigió mi tesis doctoral el recordadísimo profesor Pedro Sorela, y con la inestimable ayuda de María Jesús Casals, y estoy muy agradecido a la formación que recibí aquí. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Alex. Su vida ha estado marcada por las letras y por la pasión por la escritura. Cuando escucha la palabra periodista, ¿qué se le pasa por la cabeza? Se me pasa que deberíamos delimitarla, porque es demasiado amplia. Caben muchos tipos de periodistas ahí. En la palabra periodista cabe el reportero de guerra y cabe el chismoso que se dedica a los programas del corazón. Quizá deberíamos encontrar una palabra que redujese el ámbito del verdadero periodismo. Lo que se me pasa por la cabeza al oír periodista es que es demasiado amplia. Es de Burgos, castellano-leonés, decide estudiar periodismo en la Universidad de Navarra, pero le echan de la facultad por dirigir una revista universitaria antifranquista, se llamaba Ya era hora. Con un golpe como este, ¿por qué no perdió la motivación de ser periodista? Bueno, los hechos fueron más complejos que eso, pero en fin, eran otros tiempos y es un resumen más. No perdí la ilusión porque tenía una vocación clarísima. Yo decidí ser periodista cuando tenía 11 años, no sé por qué. Un día decidí que quería ser periodista e incluso hice una hoja donde contaba a mis compañeros de clase mi crónica de los partidos del Burgos Club de Fútbol. Después eso se convirtió en segundo o tercero de bachillerato en una revistilla que hacíamos entre varios compañeros de clase para los demás y que alquilábamos. Hacíamos un solo ejemplar en un cuaderno porque no teníamos medios para imprimir ni nada, y lo alquilábamos a 1 peseta, que entonces era poco dinero, pero si conseguíamos 15 o 20 lectores, pues nos daba para comprarnos las chuches de aquella época. Éramos unos críos, pero entonces ya decidí que quería ser periodista, y es una vocación que nunca me ha abandonado. Y no lo vi como un contratiempo grave, lo vi como una cuestión de la época, ¿no? Todavía vivía Franco, estábamos en una dictadura, pasaban esas cosas, que te podían expulsar o aconsejarte que te fueras. Les decían a tus padres, mejor que busque otro sitio, que esto no es el lugar adecuado, ¿no? Y eso es lo que pasó, y me vine entonces aquí a esta facultad. Pero no lo viví como un contratiempo ni como un revés, sino como una circunstancia más de la época. ¿Y qué le dijo su familia en aquel momento? Lo entendió perfectamente, para mi extrañeza, porque mi padre era una persona muy del régimen, ¿no? Le había tocado hacer la guerra en el bando franquista y siempre había vivido en esas circunstancias, y lo entendió muy bien. No sé por qué razón entendió lo que me había pasado. Sí, hacíamos una revista clandestina muy curiosa, porque a pesar de ser clandestina todos firmábamos con nuestro nombre. Yo era el director de la revista y ahí ponía director Alex Grigelmo, y todos firmábamos con nuestros nombres, y era una revista clandestina en contra del régimen. Fue una cosa muy extraña y realmente jamás pensamos que pudiera tener ninguna importancia. Lo veíamos como casi un juego juvenil, ¿no? ¿Qué ambiente se respiraba cuando llegas aquí a la Facultad de Ciencias de la Información? Completamente distinto. Aquí me impresionó todo, claro, pasar de la Universidad de Navarra, que era una universidad privada, muy controlada en todo, y llegar aquí y ver pintadas en las paredes carteles reivindicativos de sindicatos, convocatorias de asambleas. Había una conciencia política en todo el alumnado descomunal, ¿no? Cosa que no ocurría en Pamplona. Y eso fue para mí una gran sorpresa. ¿Y qué le dirías al Alex de aquella época? Ahora, que estudiase más, que estudiase más y se tomara menos vinos, pero si volviera atrás no lo cambiaría tampoco. Eso es lo que le diría ahora, pero también está bien como viví entonces. ¿Quiénes fueron sus referentes? Y me gustaría preguntarle también si han cambiado esos referentes. Mis referentes... claro, es que en aquella época no había muchos referentes periodísticos, porque todo estaba bajo control, los periódicos eran la voz del régimen. Realmente hasta que aparecen Diario 16 y El País, la prensa era
muy homogénea y nadie se salía del carril. Todos teníamos una cierta admiración por De la Cuadra Salcedo, que era el gran reportero de la época, que iba a guerras y era el mayor referente que teníamos, pero porque aparecía en la televisión en lugares extraños, tampoco era una referencia ni de escritura, ni de estilo, ni de combate crítico. Bueno, era un reportero que hablaba de todo de lo que ocurría por ahí fuera, pero no había referentes que contaran la realidad de lo que pasaba en España. Entonces era difícil que tuviéramos referentes españoles en aquel tiempo. Comenzó sus prácticas en la voz de Castilla, ahí dio sus primeros pasos. ¿Cómo recuerda esa etapa? Con muchísimo cariño y mucha nostalgia también, porque allí aprendí mucho, me encontré los viejos periodistas del lugar, también algunos periodistas jóvenes con los que sigo en contacto, como Miguel Moreno, que luego fue subdirector de un periódico en Baleares y ahora está en Burgos dedicado a la arqueología. La vida ha dado muchas vueltas, y aprendí mucho periodismo de él y de Vicente Ruiz de Mencía, que luego terminó siendo director del Diario de Burgos, de José Manuel Páramo, que era el redactor de Deportes, y yo empecé a colaborar en aquellas épocas también en Deportes, y de José Apezarena, sobre todo, que tuvo importancia en que luego yo encontrara un trabajo en Madrid, porque él trabajaba en La Voz de Castilla, luego vino a Madrid, a Europa Press, y fue quien me llamó para que hiciera las prácticas en su momento en Europa Press, y luego ya entré en Europa Press. Fue muy decisivo en mi vida profesional José Apezarena, que en algún momento fue director de informativos de la COPE y ahora dirige un Confidencial, el Confidencial.com, el Confidencialdigital.com, perdón. Y esa es la historia, así empezó todo. Bueno, actualmente podemos ver que el periodismo local se ve afectado por recortes tanto en salario como en los propios profesionales, y de hecho ahora mismo con el volcán de La Palma se ha visto la importancia que tiene el periodismo local. ¿Cómo dibujaría ahora mismo la situación del periodismo local en España? Pues me parece que es mucho más sólida que como empresas que la situación que padecen los periódicos de difusión nacional. El pasado fin de semana estuve en Menorca, estuve en la sede del diario Menorca, fui a dar una conferencia allí y conocí el periódico, la gente que trabaja allá, y me pareció que estaban mucho más tranquilos que desde el punto de vista del futuro laboral y profesional que nosotros en El País, que es el periódico más importante de España, o al menos el de mayor difusión y mayor número de lectores, ¿no? Yo creo que la prensa local, si está bien gestionada, tiene mucho futuro, porque hay un mercado, tanto para el papel como para el digital, hay un mercado de publicidad local, sobre todo en ciudades grandes con cierto potencial económico, que puede hacernos pensar en que eso tiene futuro. Comentaba antes, cuando comenzó sus prácticas en Europa Press, recordemos que fue a principios de los años 80, una época liberadora para nuestro país. ¿Qué papel jugaron las agencias en la transición? Importantísimo, y especialmente Europa Press. Entonces, casi como ahora, las dos agencias importantes eran EFE, propiedad del Estado, y entonces muy controlada por el Estado, por el Gobierno, y estaba Europa Press, empresa privada, que no tenía esas ataduras y podía permitirse dar informaciones que otros no facilitaban. Y hay que decir que la dirección de Antonio Herrero Losada, padre de Antonio Herrero Lima, que luego fue destacado presentador de radio, Antonio Herrero Losada tuvo actitudes muy valientes desde el punto de vista informativo. Y Europa Press será recordada siempre porque fue la agencia de noticias que dio en primer lugar la muerte de Franco, que fue la agencia que comunicó al resto de los periódicos que había muerto Franco. Una información tan controlada y tan sensible como esa, Europa Press consiguió salirse del carril, no respetar los conductos oficiales y adelantar la noticia a todo el mundo, ¿no? Y esa era la característica de Europa Press, una agencia pequeña pero muy ágil que se adelantaba a la gran agencia EFE en muchísimas informaciones. Ya que hablas de agencias, me gustaría preguntarte, porque la mayor parte del contenido de los medios de comunicación sale de las agencias, entonces me gustaría que definieras esta práctica, si crees que empobrece de alguna forma el periodismo o que
lo prestigia a la hora de que la mayor parte del contenido, como decíamos, sale de agencias de información. Bueno, la mayor parte del contenido, no sé, depende de qué medios, ¿no? También depende de la red de corresponsales que tenga cada periódico, pero en cualquier caso las agencias, no solo EFE, sino también Reuters o France Press, etcétera, sirven para avisar de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque son las que primero tienen la información, están especializadas en eso, se dedican solo a obtener información, no tienen que componer páginas ni no sé, toda la carpintería que precisa un periódico. Pueden dedicarse casi exclusivamente a la obtención de información, ahora en todos los soportes, antiguamente solo escrita y en fotos, y están especializadas en eso, en ir por delante, y a todos los medios les resulta muy interesante disponer de información fiable. Ahora que la información anda por todos los lados, el que una agencia de prestigio garantice que es verdad lo que está contando es fundamental para empezar a funcionar a partir de esa noticia. A veces a partir de un teletipo nosotros podemos construir un reportaje, podemos construir 2 páginas del periódico a partir de una noticia que ha adelantado una agencia. Ese es su valor, y yo creo que son imprescindibles en el periodismo de ahora, sobre todo para los periódicos que disponen de menos medios. ¿Cuál es el papel de las agencias actualmente y sobre todo en relación al que podían tener en la época de la transición? Es muy similar, son los primeros proveedores de información, los que suministran la materia prima, y luego, claro, depende de cómo cada uno la cocina, ¿no? Quizá todos los restaurantes de San Sebastián tienen más o menos acceso al mismo pescado que llega al puerto. Bueno, algunos lo comprarán más caro, otros más barato, pero la materia prima más o menos puede ser parecida. Me estoy refiriendo a la mayoría de los restaurantes, igual hay algunos que tienen su propio barco pesquero, no lo sé. Pero la materia prima nos llega a todos por igual. En lo que nos diferenciamos es en cómo la cocinamos, cómo la presentamos ante el cliente en la mesa del restaurante. ¿Crees que sigue siendo válido el modelo de gestión pública de la agencia EFE? Sí, yo creo en la agencia EFE como empresa pública. Me gustaría que no tuviera las rémoras que implica el sector público, que es muy poco ágil. Creo que no tiene sentido que esté incluida en la SEPI, en la Sociedad Estatal ¿cómo es? Sociedad Estatal, ahora no recuerdo lo que significa la P, industriales, ¿no? De participaciones industriales, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Es un conglomerado donde la agencia EFE no tiene ningún sentido. Yo creo que deberían buscarle otra ubicación para que pudiera agilizar su funcionamiento, pero yo creo en una agencia pública siempre y cuando el gobierno de turno crea en su independencia, porque al final todos los medios independientes necesitan un propietario independiente. No puede haber una independencia profesional si no hay una independencia del editor. Y la independencia de la agencia EFE yo creo que no la garantizan ni unos estatutos. Ya hemos visto qué pasó con Televisión Española, hubo una etapa independiente, pero luego ya no lo fue. Al final depende de la mayoría parlamentaria de turno, y en España no se ha instituido esa protección como existe en Francia con France Press, que mantiene la independencia de la agencia y de sus periodistas. Hay etapas de mayor independencia y etapas de menor independencia, y esto depende inexorablemente de lo que quiera cada gobierno. Ya hemos visto que unos gobiernos tienden a controlar la agencia, la televisión y las radio públicas, y otros no. Bueno, esto es una realidad. La etapa que yo viví fue de independencia absoluta de la agencia EFE en el terreno informativo, y en el terreno empresarial a mí me habría gustado tener más libertad de actuación. También nos habría ido mejor, estoy seguro, ¿no? Esa dependencia del sector público lastra a la agencia EFE. ¿Cómo definiría su huella por la agencia EFE? No, esto ya no sé, no lo sé, no lo sé, pero yo destacaría, bueno, en mi etapa se aprobó el Estatuto de la Redacción, que garantizaba la independencia de los periodistas según creíamos entonces. Luego resultó que en la siguiente etapa no estuvo tan garantizada, pero al menos aprobamos un Estatuto de la Redacción que sigue vigente y que, si los periodistas de EFE quieren hacer valer, es una herramienta.
Gran parte de su carrera ha estado ligada al Grupo Prisa. El País ha sido su casa desde 1983 como redactor jefe de las áreas de Madrid, Sociedad y Deportes, entre otras. ¿Cómo han cambiado las cosas en estos casi 40 años? Tremendamente, porque cuando yo entré en el periódico solo nos ocupábamos de una edición en papel y de escribir, y ahora tenemos un periódico digital en el que no solamente se escribe, sino que también se publican audios llamados podcast o vídeos, y entonces eso necesita todo un entramado y unos equipos que no existían en el periódico cuando yo llegué. Hemos descuidado la escritura porque hemos dedicado más esfuerzos a esas otras variantes. Puede que sí, puede que sí. ¿Se queda con algún momento en especial? ¿En el periódico? Bueno, sí, algunas investigaciones que hicimos cuando yo era redactor jefe de Madrid. La etapa de la que mejor recuerdo tengo en el País fue en los años en que fui redactor jefe de Madrid, en la sección local. Luego he ocupado otras secciones y otras responsabilidades que seguramente se consideran más importantes en el escalafón, pero yo donde más disfruté fue en la sección de Madrid. Y entonces hicimos alguna serie de investigaciones de distintas corrupciones de la época que tuvieron mucha repercusión y que todavía recuerdo. No vale la pena explicarlas porque tendría que remitirme a personajes que ya nadie recuerda. Entre otras muchas cosas, es autor del libro de estilo del medio. ¿Por dónde se empieza a crear algo tan importante como es el código interno de la redacción? Sí, bueno, en realidad yo lo heredé de Julio Alonso, que cuando yo entré en el periódico era el subdirector encargado del diseño, de la edición, y él ya hizo un manual más breve y yo heredé esas normas, pero ahí ya estaba todo lo importante. Los pilares del actual libro de estilo los puso Julio Alonso. Yo me encargué de la edición de 1990, que es la que se distribuyó ya a todas las librerías y que fue conocida por el gran público, pero antes había unas normas internas que hizo Julio Alonso. Todo lo importante estaba en lo que redactó Julio Alonso. Y entonces, bueno, yo... claro, quizá ordené el libro de otra manera, hice unos capítulos sobre ética, sobre gramática, lo organicé de otra manera y luego un vocabulario más extenso, pero afortunadamente el germen ya estaba. ¿Se respeta este libro de estilo día a día? En lo fundamental sí, las normas éticas y profesionales yo creo que se respetan escrupulosamente. Tenemos fallos como en toda organización, y donde se producen más problemas es en la parte del léxico. Hay palabras que empleamos mal, que a veces los editores no alcanzamos a corregir a tiempo. En la parte del léxico, que es más prolija, más compleja, y es donde quizá podemos tener más fallos. Es subdirector del País, responsable de la unidad de edición. En estos años en donde la profesión ha podido vivir una etapa de desprestigio, nos gustaría conocer el papel que usted desempeña en el periódico. Bueno, sí, es un papel digamos que soy el responsable de la calidad del periódico en todos los aspectos, ¿no? Apoyado en un equipo de 20 personas que está en construcción. Se espera que seamos al menos 30 en los próximos meses, en una fase que está diseñada para ir haciéndonos cargo de la puesta en página en el papel y también de la supervisión de los textos en la web. Es un proceso lento porque las cosas en las instituciones y los periódicos que llevan muchos años funcionando no se pueden cambiar muy deprisa. Todo requiere su trámite y estamos en ese proceso de vigilar la calidad del periódico y que no se nos cuelen bulos como algunos que se han publicado en estos últimos días, que a nosotros no nos han pasado, pero a otros medios sí. A nosotros se nos pasarán otros. Nadie está exento de cometer un error, pero se trata de eso, de vigilar la calidad del periódico en la titulación, en la estructura informativa, en la verificación, en la riqueza de fuentes, tanto en lo que concierne al papel como a la web. Aunque sabemos que ha sido responsable de la radio del Grupo Prisa en Latinoamérica, ¿se podría decir que usted ha dedicado toda su vida a las letras, al periódico, a la prensa escrita?
¿Qué tiene el periodismo que denominamos escrito que no tengan otros? Que permanece, que se queda ahí. Y se queda ahí el de papel, porque en la web, o sea, si tú ahora quisieras ver qué publicó El País digital el 25 de mayo de 2004, ¿cómo lo encuentras? A ver, yo quiero ver El País digital del 25 de mayo de 2004. No lo tienes para ver una información tras otra. Encontrarás noticias sueltas y haces búsquedas en Google. En cambio, la versión en papel, la versión impresa, queda para siempre y queda en las hemerotecas y en la casa del que lo quiera guardar. Entonces la responsabilidad de la letra impresa pesa mucho todavía en nosotros, porque eso permanece. Y alguien podrá venir y no sé, se puede fotocopiar, digitalizar también como periódico, como unidad, y esa responsabilidad pesa en nosotros todavía. Con esta relación profesional, ¿no?, que comenta que ha tenido siempre con las letras, ¿hay unas normas, unas recomendaciones básicas de Alex Grigelmo para construir un texto periodístico? Bueno, sí, las que están en el libro de estilo, pero bueno, básicamente, por resumir, podemos decir que al escribir hay que pensar en el lector, en una pluralidad de lectores, no en nuestros amigos, no en nuestro núcleo reducido, no en las palabras que utilizamos en nuestra pandilla, en nuestra cuadrilla, en nuestra familia, sino pensar en un público muy amplio, utilizar un lenguaje común pero no vulgar y dotar a la información de todos los datos necesarios para que sea comprendida. Uno de los grandes fallos del periodismo actual es que en las informaciones faltan datos y el lector se hace preguntas. Una información debe dar todas las respuestas sin dejar abierta ninguna pregunta, que el lector no diga, pero bueno, pero esto de Glasgow, ¿cuándo empezó? ¿Pero cuántos días? Están hablando aquí de la cumbre de Glasgow, pero ¿cuántos días hace que empezó? ¿Cuánto le falta para terminar? ¿Esto que ha pasado hoy todavía pueden revertirlo mañana? Y a veces se habla de la cumbre de Glasgow sin decir ni cuándo empezó ni hasta cuándo dura, ¿no? Y sin decir cuántos países participan, o sea, la contextualización es fundamental y se nos olvida a menudo. Y con eso que comenta, ¿cómo percibe esa evolución de la prensa escrita a lo largo de estos años, sobre todo teniendo en cuenta que ya lleva muchos años, ¿no?, dedicado al periodismo escrito? ¿Era Sí. antes diferente? ¿Cómo ha cambiado este paradigma en estos últimos años? ¿Cómo ha cambiado la prensa escrita? Bueno, ahora publicamos menos páginas, es más interpretativa que informativa. Antiguamente claro, ahora la información se recibe directamente a través de la web, de los móviles, de las múltiples redes, pero hace años la información se recibía a través de los periódicos, entonces hacíamos productos muy informativos y menos interpretativos. Ahora hacemos productos más interpretativos y menos informativos porque entendemos que ya el público dispone de la información y lo que aportamos es la jerarquización de esas noticias, es decir, qué es importante y qué no desde nuestro punto de vista. Y sobre todo interpretamos la realidad. Todos estamos saturados de información. Eso no tiene valor ya, porque las noticias nos llegan por todas partes. ¿Qué es lo que tiene valor? Alguien que interprete bien, que contextualice, que jerarquice y sobre todo que verifique lo que nos llega. Hablabas de Internet, del periodismo que llega a los teléfonos móviles. ¿Cómo ve las nuevas formas de hacer periodismo, o especialmente el periodismo que de alguna forma reclama tiempos más cortos y que se aplica a los nuevos formatos y a los nuevos medios? Bueno, se parece, en ese terreno se parece bastante al trabajo de las agencias de noticias, que trabajan con mucha rapidez para ser las primeras que llegan y colocan, ¿no? Ser los primeros que colocan la noticia y que es la que se utiliza normalmente. El que llega antes, el que da primero, da dos veces, ¿no? Y ahora en nuestros formatos digitales nos parecemos bastante a las agencias de noticias. Y ahí hay dos fuerzas en colisión, que es la rapidez y la verificación. ¿Cuál debe primar? La verificación. Hay medios que dan más valor a la rapidez. Quiero llegar antes, quiero ser el primero que dé la noticia. Nosotros damos más valor a la verificación. No nos importa llegar tarde si llegamos mejor. Que yo creo que ese es un buen consejo periodístico en cualquier caso. Teniendo en cuenta que actualmente de alguna forma
Parece que los periódicos digitales buscan continuamente el clickbait y la rapidez. Me gustaría preguntarle si se puede ejercer un periodismo que no dependa del número de clics que se hace a la noticia. Sí, cuando se establecen modelos de pago, como los que estamos implantando nosotros y otros medios. Ya no te interesa tanto que se lea mucho una noticia, sino que procures suscriptores. Los suscriptores, ahora mismo el país tiene 120.000 suscriptores en la web, y eso deben ir aumentando con el tiempo. Es lo que garantizará un periódico independiente, que sea rentable y que sea pagado por los propios lectores, como antes sucedía con el papel, porque el periodismo gratuito al final va a depender de los índices de lectura, de la publicidad asociada a ellos y del pinche que a veces nos lleva a publicar noticias intrascendentes, pero de mucho morbo, o a poner trampas al lector para que crea que se va a encontrar una cosa y luego halle otra, que eso es la esencia del sensacionalismo. Hemos vivido unos años de sensacionalismo clarísimo en muchos medios que engañan al lector, ofreciéndole un titular que luego decepciona al leer el texto. Hablamos de bulos, de desinformación. ¿Cómo se le pone fin a esto? Pues con el periodismo serio, con la verificación y eso, y pagando por un producto. Así es la vida, ¿no? Todo lo que es gratis, cuando algo te lo dan gratis, como se suele decir, el producto eres tú, ¿no? Y ahí van tus datos y tú te crees que no pagas, pero pagas con tus datos o pagas con no sé, con renuncias a tu propia intimidad, ¿no? Como sucede en todos estos casos en que nos reclaman nuestros datos. Es la única solución para que haya un periodismo de calidad, es que el público esté dispuesto a pagar por él. Si no paga por un periodismo de calidad, tendrá que ir a un periodismo gratuito, que yo creo que no va a tener la misma calidad. Sí. Aquí en la universidad hay varias asignaturas de ética y deontología profesional. Más allá de la teoría y lo que son los manuales, ¿no?, lo que estudiamos, la realidad normalmente es más compleja. ¿Cómo se mide en el ejercicio de la profesión día a día la ética periodística? No se puede medir. No hay una regla para eso. No se puede medir. La ética no se puede medir. Se ve, uno se da cuenta de qué periódicos verifican, de qué periódicos ofrecen la voz a la parte acusada de algo. A veces vemos informaciones publicadas que perjudican a alguien y esa voz no está presente. Y siempre te quedas con la curiosidad, ¿qué diría esta persona a la que se ha acusado de tal cosa? ¿Qué diría si le hubieran preguntado, ¿no? Y eso falta mucho, ¿no? Contrastar la información. Y luego una buena regla para saber la catadura ética de un periódico es si se nota o no animadversión hacia alguien, ¿no? Un periodista no debe tener animadversión hacia nadie, ha de tener animadversión hacia los hechos irregulares, la corrupción, las injusticias, pero no debe tener animadversión a las personas. Cuando se utilizan palabras que ya descalifican a una persona, ya el resto de la información pierde ecuanimidad. Hay periódicos que practican esa animadversión y se nota mucho, y eso va en contra de la ética. Hablemos de los estudios de periodismo. Es profesor de la Escuela de Periodismo del país. Como profesor, ¿qué es lo primero que le dice a sus estudiantes? Que aprendan a rectificar, que los periodistas no nos diferenciamos entre los que se equivocan y los que no se equivocan. Todos nos equivocamos. O sea, en eso no nos distinguimos. ¿Qué es lo que nos distingue? La manera de gestionar el error. Hay algunos que se equivocan y hacen ver que no se han equivocado, o que la culpa ha sido de otro, o que es la realidad la que no ha dado la razón a sus predicciones, ¿no? Y hay otros que simplemente rectifican diciendo: nos equivocamos, esto lo hicimos mal, pedimos disculpas. Yo creo que nosotros nos hemos educado en el país en la ética de
de la rectificación tenemos muchos mecanismos de rectificación, la fe de errores, por supuesto, pero también las cartas al director que nos afean determinadas informaciones o textos, y el defensor del lector que tiene una columna periódica y luego una sección en la web que recoge las quejas de los lectores y les va respondiendo, y muchísimas veces les da la razón porque la tienen. Lo primero que les digo a los alumnos es que deben tener la humildad de reconocer sus errores, porque eso es calidad profesional, eso es credibilidad. Hay quien cree que si reconoce un error pierde credibilidad. No, es todo lo contrario. Si reconoces un error, ganas en crédito. Destaca el reconocimiento del error en los alumnos, en los futuros periodistas. ¿Los ve, los siente preparados para ejercer la profesión? No. Al principio no. No, hoy en día, igual que yo cuando tenía su edad, ¿no? Pues les veo muchas carencias, muchas lagunas culturales, informativas. Les digo que lean en papel, porque si no, al final los medios digitales te informan de lo que te interesa a ti, pero no de lo que le interesa a la sociedad. En el papel las noticias van a buscarte a ti. En los medios digitales tú vas a buscar lo que te interesa y lo que te pasan tus amigos, etcétera. O sea, si hay un problema en Timor Oriental, no te enteras por Twitter, no te enteras por un medio digital, te enteras leyendo un periódico en papel que te da una visión panorámica del mundo, ¿no? También es importante que lean en papel, porque en papel la realidad está estructurada, jerarquizada. Todo tiene relación con algo, ¿no? Si no, recibimos información desestructurada que muchas veces no sabemos valorar, y eso lo noto mucho en ellos, que tienen un desconocimiento absoluto sobre cuestiones que se publican todos los días en el periódico en papel, pero a ellos no les llegan. ¿Y por qué crees que esto puede ocurrir? Quiero decir, ¿qué cambios harías en los planes de periodismo, de los estudios de periodismo, para que esto no ocurriera y que esto no sea así como tú lo ves? No tengo ni idea. Yo creo, claro, yo doy clases en un máster ya a licenciados, y es un máster específico muy práctico, en que escriben, corregimos, les encargamos reportajes, les decimos lo que hacen bien y lo que hacen mal, pero no es una formación teórica, aunque quieras que no, siempre transmites conocimiento y experiencia, ¿no? Pero no me atrevo a formular cuáles son los planes que debe tener una facultad. Sí que he dicho alguna vez que he hecho en falta una cátedra de idiomas, enseñanza de idiomas en la propia facultad, que creo que eso es un elemento necesario para los periodistas, y que no esté incluido en periodismo, para mí no es correcto. Hay quien dice, no, aquí se viene a aprender el contenido, la teoría del periodismo, pero los idiomas cada uno se los tiene que buscar. Yo creo que debería haber una cátedra de idiomas en las facultades. Es lo único que me atrevo a decir. Sobre los planes de estudio no puedo tener criterio. Hay quienes dicen que se puede ser periodista sin estar graduado, sin haber estudiado la carrera. Otros, sin embargo, dicen que eso es intrusismo. ¿Qué opina usted? Que se puede. Javier Moreno, que ha sido director del País muchos años, es licenciado en Química, y luego hizo el máster del País. Yo esa vía la veo posible. También creo que el que quiere ser periodista, el que tiene una vocación temprana, como me pasó a mí, estudia periodismo. Que es más fácil ser periodista y ser buen periodista si se ha estudiado periodismo que si se ha estudiado otra carrera, pero eso no significa que esa posibilidad esté cegada. También se puede ser buen periodista si uno ha estudiado medicina, como Ana Alfa Geme, compañera del periódico, que estudió medicina y es una magnífica reportera, o como Javier Moreno, que estudió química y llegó a ser director del periódico. No excluyo esa vía, pero entiendo que la principal debiera ser la carrera de Ciencias de la Información. Nos gustaría preguntarte, aunque la realidad es más compleja que una simple nota, ¿qué nota le pondrías al periodismo que se ejerce en España y por qué? Es que claro, al periodismo que se ejerce en España, eso me lo preguntan mucho cuando voy a América. ¿Qué le parece el periodismo de Latinoamérica? Y hombre, Latinoamérica es que son muchos países y muchos millones de personas y decenas de miles de periodistas. Es imposible poner una nota así tan global. Hay magníficos productos periodísticos en España y hay otros deplorables. Entonces, si hacemos una nota media,
salen perjudicados los buenos, ¿no? No pondría una nota media, ¿no? Si puedo rechazar, si puedo declinar la pregunta, lo prefiero. ¿Y cuál cree que son los retos a los que se enfrenta la profesión para que por lo menos esa nota pudiera mejorar? La rentabilidad. O sea, tenemos que ser rentables, tenemos que participar de empresas rentables. No hay periodismo libre si no se ejerce con autonomía económica. Las empresas tienen que ser rentables. Si son rentables, entonces a partir de ahí pueden ser independientes, neutrales, pero en el momento en que le debes dinero a alguien o que le debes a alguien el dinero que estás cobrando, ya no puedes ser independiente porque hay alguien que te está pagando para algo. Si el editor, el empresario, ve que un producto es rentable y siendo neutral, independiente, mantendrá esa neutralidad. Es lo que he creído siempre, ¿no? El reto es que en esta etapa de dificultad económica, con 2 crisis seguidas que no nos han permitido levantar la cabeza y también con una crisis de modelo por la aparición de Internet, el reto es la rentabilidad para que haya periodistas bien pagados y entonces puedan trabajar en condiciones. Hablabas de esa crisis de rentabilidad. Esto ha pasado siempre, evidentemente las crisis económicas han influido, pero ¿esto hace 20 años era así? Bueno, es que había periódicos altamente rentables. Antes de aparecer Internet y en los primeros años, todavía el país ganaba cientos de millones en los años 2006, 2007, hace nada. Y el país y también el Mundo y otras empresas a veces eran periódicos rentables y entonces podían permitirse mantener su línea editorial sin pedirle favores a nadie, ¿no? Ahora ya eso es más difícil. Por eso el gran objetivo es la rentabilidad de los medios, grandes, pequeños, cada uno con sus gastos y sus costes más o menos acomodados a los ingresos y acomodando también los fines a los medios. Es decir, si tenemos pocos medios, busquemos unos fines en consonancia con esa escasez de medios. Si tenemos pocos medios y buscamos unos fines muy amplios, entonces nos equivocaremos y no tendremos dinero para sostener el negocio. La democracia no se puede entender sin periodismo y el periodismo, digamos, que tampoco se podría entender sin democracia. ¿Qué relación deben tener los medios de comunicación con el poder del sistema democrático? Los medios de comunicación, por definición, deben constituir un servicio público. Por definición, somos servicios públicos. Hay además empresas públicas de comunicación como EFE, Radio Nacional, Radio Televisión Española, Telemadrid, etcétera. Son medios de propiedad pública que deben cumplir un servicio público, pero es que los medios de propiedad privada también deben cumplir un servicio público. Esa es la esencia del periodismo, defender a la sociedad de los desmanes, las corrupciones, los desvíos de la política, pero también de las artes, etcétera. Bueno, hay críticos de cine, críticos de arte, de pintura, de escultura. El periodismo debe ser crítico por definición, eso sí, sostenido en argumentos y mantenidos por expertos, por especialistas, ¿no? El primero que llega no puede hacer una crítica de cine, ni siquiera una crónica de un partido de fútbol, ¿no? Hay que ir adquiriendo conocimientos, conformando una firma y un prestigio, bien del periodista, bien del medio, y siempre con espíritu crítico, pero ojo, ser crítico no es ofender, ser crítico no es insultar, ser crítico es exponer los hechos y los argumentos sin atacar a las personas. Con ese ecosistema de medios y la salud económica que dibuja, ¿qué consejo nos daría a los jóvenes que estamos a punto de salir a ese mercado laboral con miedo a la precariedad y a las malas condiciones que realmente existen en el sector? Que leáis, que no paréis de leer, leer y leer y leer. La lectura es la cantera de palabras, y con las palabras se construyen los argumentos y con los argumentos se procura una vida mejor para uno y para los demás. Todo está en la lectura, leer, leer y leer. Y leer, a ser posible, periódicos impresos. Ya sé que van en caída, pero a mí me parece un producto cultural de primera magnitud. Leer, leer. Antes le hemos pedido que dijera algo al Alex del pasado, nos gustaría que le dijera algo al Alex del futuro. No sé si en algún momento tiene pensado despegarse de esta profesión, sí, claro, o de esta profesión es de algo de lo que no se despega uno nunca. Bueno, en algún momento me tendré que despegar del horario. Uno, yo creo que no deja de ser periodista nunca, ¿no?
en algún momento me desprenderé del horario, de ir al periódico de tal hora a tal hora, de estar en el engranaje del cierre del periódico, de la tensión, porque claro, es ley de vida, ¿no? Y además hay que dejar paso a otros. Ahora, despegarme de la escritura, de la reflexión, quizá de dar clases, dar conferencias, de eso no creo que me despegue nunca. Una última cosa, frase final para los futuros periodistas y también para los lectores de prensa. Que no se conformen, ni unos ni otros. Los periodistas no pueden conformarse con la primera versión que les llega, con lo primero que oyen, no pueden conformarse con lo que creen que todo el mundo sabe o con lo que todo el mundo desconoce. Hay que investigar y averiguar y preguntar y repreguntar. Eso para los lectores y eso para los periodistas también. No conformarse con lo primero que te llega. El que se conforma con la primera noticia que le cuenta una fuente es mal periodista. Busca una segunda fuente, busca a alguien que pueda discrepar. No te conformes con lo primero que te dicen.